a los alumnos del máster del Cultural. Tenemos el privilegio de presentar a Juan Mayorga. Nosotros cuando empezamos a preparar un poco estas masterclass que las llamamos, no teníamos nadie duda en el Cultural que de teatro eras tú el que tenías que estar, porque todo el mundo ya lo sabemos que eres el número uno de los dramaturgos españoles y además el que tiene más repercusión, ¿no? el que está más estrenado fuera. Para nosotros de verdad que es una alegría estar aquí y escucharle. Yo recuerdo que él nos va a hablar sobre los públicos y sobre su teatro, realmente de lo que quiera. A mí lo que me encantaría que nos hablara un poco es sobre un concepto que le dijo a nuestro compañero del Cultural, Alberto Ojeda, que está aquí escuchándonos, sobre para qué escribía, ¿no? ¿Para qué escribía? Y él decía, pues yo escribo para que el público, para ese público que se empeña en querer alcanzar con la belleza, la igualdad y la dignidad. Y bueno, tres conceptos maravillosos y que nos gustaría mucho que empezaras por ahí o por donde tú quieras, Juan. Claro. Yo siento que soy, no es modestia, siento que soy un autor sobrevalorado y desde luego en absoluto me considero el número uno de nada, ¿no? Y Blanca sabe por otro lado que en las artes no podemos establecer rankings y ni siquiera cumplo con ese criterio de ser aquel cuya obra ha sido más difundida. Yo creo que el autor cuya obra ha sido más difundida probablemente es Jordi Galceran y creo que es bueno reconocerlo, ¿no? Y sus obras, fundamentalmente el método, están funcionando en muchos lugares, así como otras obras de autores españoles. Y de eso no siempre nos enteramos acá, ¿no? O sea, de la frecuencia con que están apareciendo no solo los trabajos, las puestas en escena de Rodrigo García y de Angélica Lidl, sino también los textos de gente como Pau Miró, como Lluïsa Cunillé, como Josep María Benet i Jornet, como Sánchez Sinisterra, y es bueno que sepamos acerca de esto. Lo primero que quiero haceros es enseñaros mi mochila, y os quiero enseñar mi mochila porque algo tiene que ver con todo aquello que estamos hablando, o de lo que vamos a hablar. A veces la gente te pregunta que cuáles son las condiciones ideales de trabajo, ¿no? O sea, cómo te gusta escribir, ¿no? Y yo tengo claro cómo me gusta escribir. Me gusta empezar en casa por la mañana, cuando está todavía uno fuerte, ¿no? Después de haber hecho algo de deporte, haber desayunado bien, en una situación de tranquilidad. Pero esas condiciones casi nunca se dan, ¿no? O sea, y no hay que aspirar a ellas. Entonces, dejar el momento de escritura para que se produzcan esas condiciones es tanto como casi renunciar a escribir. O sea, yo a veces digo, joder, ¿cómo escribiría Tolstoy, Guerra y Paz, ¿no? Yo creo que me quedaría en prolegómenos de la guerra, ¿no? Porque no encuentro esa situación de serenidad, y si espero a que se dé, no escribo nunca. Y entonces, por eso llevo siempre una mochila encima, y esto es lo primero que debo decir, y quiero compartir con aquellos entre vosotros que escribáis, que seguro que hay unos cuantos que escribís y algunos que escribís o intuís que podéis escribir para el teatro. Y es que hay que escribir cuando uno pueda, y que ese es un momento formidable, el momento en que uno consigue cerrar la puerta, y si uno no puede cerrar la puerta, pues ha de escribir con la puerta abierta. Y entonces por eso yo llevo siempre conmigo material de trabajo, de forma que cuando sucede como ayer, que estoy citado a las 12 en la Seguridad Social, pero no me atienden hasta la 1:30, pues tengo hora y media de trabajo y no hora y media de frustración ni de bronca, ¿no? Claro, ¿no? Según el nivel de griterío del pasillo, ¿no? Puedo trabajar en unas cosas y puedo trabajar en otras, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Mira, ¿qué es lo que llevo aquí?
No os lo voy a enseñar todo, ¿no? Hay cosas que no deben ser mostradas, ¿no? Bueno, hay un tipo de... Por supuesto llevo el cultural, ¿no? Porque, no, y es muy importante entrar, creo que es muy importante entrar en conversación con, que desde el teatro estemos atentos a lo que está pasando en otros modos de representación, que entremos en la conversación contemporánea. La entrevista con Joan Fontcuberta que publicáis ayer, ¿no? Pues puede ser más provocadora de teatro y más iluminadora y generar más reflexiones sobre el propio oficio en ocasiones que una entrevista con un dramaturgo, con un director. Si bien debo decir, por cierto, que el cultural cuida mucho al teatro desde su origen y lo trata con mucho respeto y siempre voy a esas páginas, ¿no? Pero puede aparecer una meditación de un fotógrafo, una alusión de un videoartista, la noticia de un libro de historia que puede ser fecundante para nosotros. Luego tengo en este otro apartado, tengo unas carpetas, bueno, tengo aparte de, por supuesto, cuadernos para escribir, ¿no? Pues tengo, este es un libro de Alberto Sucasas que se llama La Shoah en Levinas, un eco inaudible. Tengo el honor de que Alberto Sucasas me ha propuesto que presente este libro para la vuelta de Navidad, y este es un libro de filosofía. Y luego tengo acá, y os quiero... Bueno, esto se llama Los Yugoslavos, es una obra que ya está publicada, y que el otro día pude dirigir una lectura dramatizada, un semimontado de esta obra, e inmediatamente sentí que deseaba ponerla en escena y al mismo tiempo que debía reescribir la obra. Y está el texto tal y como es, y un montón de notas que voy tomando y que me van acompañando, y de pronto estoy en el metro y digo, esta frase, este gesto. Y eso tiene que ver con la pulsión reescritora. Creo que todo escritor puede tener la tentación de reescribir, pero creo que para el dramaturgo esa tentación tiene un carácter especialmente más intenso, porque el dramaturgo, si tiene la suerte de ver sus obras en escena, se va a confrontar con ese mundo que ha generado, ¿no? Y una y otra vez va a detectar posibles líneas de desarrollo, o al contrario. Yo hablo a veces de cómo el texto te pide a veces que lo desengrases, y en otras ocasiones te pide lo contrario, que lo desangres. De pronto sientes que ahí hay algo que falta, o al contrario, hay algo que sobra. Y sobre esto hablaré un poco después, si queréis, sobre la reescritura. Yo creo que la reescritura es previa a la escritura misma, porque cuando uno escribe, cuando uno escribe una frase ha desechado tres, de forma que para mí, que buena parte de mi trabajo es reescribir. Lo último que he hecho en las últimas semanas ha sido revisar Famélica, que es un texto que ha estado en el Teatro Lara dirigido por Jorge Sánchez, y revisar Reykjavik, que es una obra que ha estado aquí en escena. Luego, esto es una obra que se llama El Golem, que cuando el otro día me enteré de que había una obra que venía a Madrid que se titulaba Golem, pues fui un poco preocupado. Digo, me ha gustado mucho el espectáculo, pero por suerte no tiene apenas nada que ver con lo mío. Esta obra, El Golem, es una obra que llevo escribiendo y que estará ahora en la sexta versión, pues probablemente en los últimos 5 años. Luego, y sobre esto hablaré un poco, sobre el origen de una obra y sobre cómo ese origen te envenena. Esto es un texto que estoy revisando, que es una versión de Ante la ley de Franz Kafka. Bueno, perdón, es una versión del penúltimo capítulo del Proceso de Kafka, en que, como sabéis, Joseph K. entra en una catedral, ¿no? Y allí se encuentra con un sacerdote que le cuenta el cuento de Ante la ley. Bien, pues este texto, que ya publiqué en su momento, lo estoy revisando para unos compañeros argentinos que ya han montado alguna obra mía, y me sirve para hablar de cómo es importante que trabajemos, que
que busquemos teatro allá donde no lo hay. Es decir, si un texto como La lengua en pedazos, que escribo a partir del libro de la vida de Teresa, tiene que ver con ese impulso, con esta necesidad de precisamente buscar teatro en materiales que no han sido en principio concebidos para el teatro. Y uno se encuentra con grandes ocasiones, con que, por ejemplo, en la narrativa de Kafka puede haber una teatralidad implícita que precisamente desborda lo que convencionalmente entendemos por teatral. Y luego aquí hay un material que llamo Razón del teatro, que son algunas meditaciones que me han venido acompañando en torno al hecho teatral y que tienen que ver con una vocación reflexiva que me acompaña. Yo tengo una vocación filosófica que creo que por lo demás creo que entiendo que es la de cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos llamados a ser filósofos y que la filosofía, el de filósofo no es un oficio entre todos, sino que todos estamos llamados a preguntarnos qué hacemos, cuál es nuestra relación con los demás, cuál es nuestra relación cuál es nuestra responsabilidad para con otros seres humanos, etcétera, ¿no? Y yo creo que la filosofía no es una opción, o sea, la filosofía es un plan de vida y lo contrario a la filosofía es la esclavitud, ¿no? Y bien, ocurre que uno puede tener una vocación de reflexión reflexiva que puede volcar en un cierto momento en escritura y en este caso, en mi caso es lógico que reflexione en particular sobre el teatro. Y luego, como digo, en esta mochila tengo material para escribir y sobre todo tengo este tipo de cuadernos, ¿no? Que son cuadernos A7 y que recomiendo a cualquiera que escriba, ¿no? Y os recomiendo a todos, porque todos sois escritores y todos sois filósofos, ¿no? Hemos quedado en eso. Entonces, os recomiendo este tipo de cuadernos bueno, yo antes tenía cuadernos de este mismo tamaño, pero que me hacían polvo el pantalón porque tenían alambre, ¿no? Y entonces descubrí que había estos que están muy bien porque arrancas, o sea, tú estás, ¿no? y ahí tomas, y entonces aquí casi todas mis obras nacen aquí, en una frase, en una imagen que ves, en algo que se te ocurre. El otro día estaba bajando del AVE estaba bajando del tren en León y vi la siguiente situación, ¿no? Creo que tomé una nota. Sí, bueno, dice, el pasajero a la azafata dándole un libro, 2 puntos, entre comillas, léelo, te va a interesar. Yo estaba bajando en el AVE, ¿no? Y entonces de pronto vi a un pasajero, me pareció que era un pasajero y vi que era la misma azafata que me había ofrecido los casquitos estos, ¿no? Y entonces él le estaba diciendo a ella, léelo, te va a interesar. Y digo, qué imagen más formidable, ¿no? O sea, de pronto un pasajero del AVE ha acabado el libro y en lugar de llevárselo a casa decide dárselo a la azafata, vamos, a la azafata. Y luego empecé a pensar, ese libro va a cambiar la vida de ella, ¿no? O sea, ese libro tiene algo de benigno o de maligno que va a cambiar la vida de ella. Y luego empecé a pensar, no, el libro, ella no le interesa mucho, pero llega a su casa y se encuentra con su pareja y ese libro, dice él, o ella, ¿no? Y dice ella, no, me lo ha dado un pasajero, tenía pinta raro, ¿no? Y él dice, bueno, no lo vi, no parece, pero al otro es al que cambia la vida, ¿no? Al otro, ¿no? Empecé a pensar eso, ¿no? Bueno, y entonces eso puede ser una... ¿Qué libro podía ser? No lo sé, pero podemos empezar... ¿Qué podía ser? Claro, bueno, yo tengo algunos libros y eso tiene que ver con el Golem, y tiene que ver con mi teatro, y tiene que ver con, por ejemplo, El traductor de Blumenberg, cómo un libro te puede cambiar la vida, cómo un libro puede ser maligno, porque al fin y al cabo, ¿qué somos sino cuerpos atravesados, cuerpos ocupados por palabras, ¿no? Entonces,
claro, a lo mejor, quizá nunca escriba esa obra, o sí, eso tiene que ver, eso dependerá de hasta qué punto esa idea me envenene, y esa idea, en un momento dado, en esa idea empieza a veros también a vosotros, y eso tiene que ver con la pregunta de Blanca, que cuando uno siente que ahí hay algo que le envenena y al mismo tiempo puede envenenar a otros, ¿no? Bueno, entonces, os he enseñado mi mochila y os he dicho que no busco condiciones ideales de trabajo. Si me encuentro con ellas en el camino es formidable, pero en general no espero a que lleguen esas condiciones para escribir. Intento escribir en cuanto pueda. Para mí escribir es un privilegio, escribir para el teatro es en sentido eminente un privilegio. A mí, yo soy feliz escribiendo, y los días en que no he podido escribir o en que he podido escribir poco, lo soy menos. O sea, yo no... bueno, tengo algunos amigos y hay una tradición del escritor agonista, ¿no? Aquel que dice lo que sufro, ¿no? Ante lo que sufro escribiendo, ¿no? Bueno, yo gozo escribiendo, pero además escribir para el teatro me ayuda a vivir, incluso cuando no estoy escribiendo, si es que hay algún momento en que no estoy escribiendo, porque probablemente ahora también estoy escribiendo, estoy fijándome en alguien, en algo, y está apareciendo ya un texto, ¿no? Pero no solo estoy escribiendo, sino que estoy reescribiendo, porque estoy tachando frases, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Y estoy eligiendo personajes y digo, mejor, ¿no? A mí escribir me ayuda a vivir, porque me ayuda a fijarme y me ayuda probablemente a que baje del AVE en una actitud distinta, de alerta, de hospitalidad respecto del mundo, distinta que si hubiera tenido eso, otra destreza. Y luego el escribir para el teatro me hace feliz, en tercer lugar, porque observo que mis textos convocan reuniones, ¿no? Y eso me hace feliz. O sea, entiendo que algunos de mis textos ayudan a formar sociedad, y la sociedad está en peligro, está en peligro la posibilidad misma de encontrarse, ¿no? Y el hecho de que... luego ya lo de menos es si las obras son aplaudidas, o si son comprendidas, o si son elogiadas o premiadas, ¿no? Mi teatro no llena estadios, no... Es cierto que mi teatro se hace en algunos lugares, normalmente en espacios como 140 localidades, espacios pequeños, pero el hecho de que unos actores hayan decidido reunirse en torno a un texto mío y luego abrir esa reunión a la sociedad, porque no se trata de otra cosa, pues eso me hace feliz, me hace sentirme un poco menos inútil, el hecho de pensar de que eso que estoy haciendo de algún modo ha convocado a una reunión. ¿Cómo he llegado a este oficio? Bueno, si tengo que responder a esa pregunta, ya empiezo a responder a la pregunta que me hace Blanca, de en qué espectador estoy pensando, en quién estoy pensando. Y me veo obligado a contar una anécdota o algo que he contado unas cuantas veces y que para algunos será nueva, pero para otros que me hayan oído, pues dirán, jo, ya está contando esto otra vez este pesado, ¿no? Me excuso ante ellos, ¿no? Intentaré contarla de otro modo, ¿no? Porque al fin y al cabo la memoria es un producto de la imaginación, entonces intentaré imaginar aquel momento de otro modo, y ese momento tiene lugar en 1980, y creo que es un momento fundante, ¿no? Es el primer momento en que yo me encuentro con el teatro, ¿no? Porque mis padres no me llevaban al teatro. Y si bien he contado alguna vez que tengo dos recuerdos preteatrales que son importantes, ¿no? Sobre uno no voy a hablar mucho, que es, porque además incluso lo he escrito, ¿no? Y cuando Uña Rota publicó 20 de mis obras, colocaba como epílogo un texto que se llama Mi padre lee en voz alta, en que yo cuento cómo para mí creo que ha sido fundamental el hecho de que mi padre leyese en voz alta, y cómo de algún modo ese recuerdo infantil, esa experiencia infantil, de algún modo está en la base
de mi confianza en la palabra pronunciada, en la palabra que es escrita, porque creo que eso es lo decisivo de la palabra teatral, es escrita y al mismo tiempo es pronunciada y por tanto es desplazada hacia lugares imprevistos por cada voz. O sea, si agarramos cualquier texto, y tanto más si es un texto hermoso, y lo ponemos en boca de cualquiera de vosotros, ese texto será distinto. Hay una huella digital en la pronunciación misma, ¿no? Y entonces probablemente fue decisiva para mí esa experiencia como chaval de estar escuchando a mi padre leyendo grandes textos y hacerme consciente de cómo la palabra pronunciada, la palabra que entra por el oído, es capaz de crear tejidos y es capaz de crear paisajes y crear mundos. Y hay un segundo recuerdo preteatral que procede de colonias escolares. Allí había un chaval en colonias escolares, el día del fuego de campamento, ¿os acordáis? Los sábados por la tarde y tal, te juntaban y uno hacía lo que sabía, ¿no? Y entonces recuerdo que había un tipo que imitaba a Chaplin, imitaba a Charlotte. Pero yo os juro que en aquel chaval no solo veía a Chaplin, veía a Charlotte perseguido por 1000 policías, ¿no? Y eso era extraordinario, como un tipo era capaz de convocar tu imaginación, un chaval de 10 años, ¿no? Que era capaz de eso. Pero dicho esto, más allá de eso, mis padres nunca me llevaron al teatro. Y un día en mi instituto, en el Ramiro, nos dijeron que teníamos que venir a ver Doña Rosita la soltera, que ponían en el María Guerrero, y yo fui con 4 amigos, tan poco preparados para eso como yo, fuimos a la taquilla y de pronto el patio de butacas estaba lleno, pensábamos que nos dice, solo hay entrada en los palcos. Y pensamos que los palcos era para los reyes. Y entonces, nos decepcionó mucho aquella noticia, porque nosotros sobre todo lo que queríamos era el documento. O sea, nosotros queríamos la entrada para poder enseñar a la profesora de literatura al día siguiente que habíamos estado allí. O sea, no buscábamos otra cosa de aquella taquilla, ¿no? No, pero resulta que se podía ir al palco, se podía comprar. Lo que pasa es que en ese momento te lo vendían entero, no era un precio por encima de... Entonces, desde un lugar muy incómodo, desde el lado derecho del María Guerrero, yo vi a Nuria Espert salir de las sombras y aquello me impresionó. Bueno, ¿qué es lo que yo vi en viendo Doña Rosita la soltera? O sea, un chaval de 15, 16 años. O sea, yo nací en el 65, si esto es en el 80, yo tenía 15 años. Nunca había ido al teatro. O sea, yo vi de pronto recuerdo a Nuria saliendo del fondo y en un montaje que dirigió Jorge Labelli, que por cierto luego ha dirigido 3 espectáculos míos en Francia, con lo cual de algún modo se estaba estableciendo una cita secreta entre aquel muchacho y él y ese otro que era ya un gran maestro. ¿Qué es lo que yo estaba viendo al ver Doña Rosita la soltera? Bueno, estaba viendo nada menos que el misterio del tiempo. Estaba viendo las edades de una mujer. Estaba viendo a Nuria, que a través de elementos mínimos de atrezo, ¿no? Y fundamentalmente a través de la elocuencia de su cuerpo, estaba presentando a una mujer joven y luego a una mujer madura y una mujer que envejecía siempre a la espera de ese reencuentro con su amante que no se producía, y al final aparecía ese vestido de novia que no había llegado a usarse, ¿no? Y cuando se abría aquel armario y aparecía, aquello era un hachazo, y ese hachazo está todavía en mi corazón. Pero es que estaban ante eso, ante el gran misterio de la vida humana, el misterio del tiempo. Y todos, y algunos más que otros, sabemos hasta qué punto, como se dice en Reykjavik, está la presión del tiempo, ¿no? Yo no estoy viviendo esto igual ahora que si lo hubiese vivido hace 20 años, ¿no? Estaba viviendo eso, bueno, el enigma de la esfinge, ¿no? Aquel ser que va que tiene primero, etcétera, ¿no? ¿Os acordáis lo que le plantean a Edipo? Yo estaba viendo eso, es decir, estaba ante un teatro grande, ¿no? Podría hablar muchas cosas de ese espectáculo, pero lo fundamental es que aquel espectáculo me hizo volver al teatro, o sea, yo volví al teatro. Hay algo que cuento a veces a compañeros y alumnos, y es
Si me estoy alargando mucho, me dices. Vale, gracias. Sí, la primera vez que se hizo algo mío en Francia fue en un teatro del extrarradio, lo que llaman la banlieue. Se hizo Hamelin en un teatro del extrarradio, ¿no? Y era con una compañía muy modesta, y había 50 espectadores, ¿no? Y yo detecté, por la actitud de ellos, que no eran familiares de los actores. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué estos tipos están aquí? ¿No? O sea, no son familiares de los actores. A mí no me conocen. Saben que no tiene nada que ver esto con el cuento de Hamelin. Y no son... ¿Por qué en una noche de perros, en este teatro, han salido de su casa, donde tienen probablemente una fantástica pantalla, donde está muchas cosas, y entre otras está Robert De Niro, ¿no? Y ¿por qué están aquí? Estos están por el teatro. O sea, no están por mí, ni están están por el teatro. Y yo siempre pienso que cuando hacemos teatro, lo que tenemos que hacer es conseguir que la gente vuelva al teatro. O sea, que esa es nuestra misión, o sea, que le haya ocurrido algo importante al espectador. Luego olvidarán nuestros nombres, incluso a lo mejor no los olvidan y nos ridiculizan. Eso es lo de menos. O sea, lo importante es que el teatro sabe más que nosotros mismos, y el teatro es más importante que cualquiera de los que lo hacemos. Y yo siento una enorme gratitud hacia Nuria y hacia Jorge Labelli y hacia todos aquellos, porque me llevaron, me hicieron volver al teatro. Y volví al teatro, estoy hablando de un tipo adolescente que vuelve y ve, por ejemplo, el 6 personajes en busca de autor de Narros, y recuerdo que vi La vida es sueño de Gómez, y vi El pato silvestre de José Luis Alonso con un magnífico bódalo, y vi Las criadas en el montaje recuperado de Víctor García. Esto es lo que vi, entre otros espectáculos. Y esto me lleva a dar la respuesta de ¿para quién escribo? ¿No? ¿Para quién hago teatro? Y claro, pues yo hago teatro para ese chaval, para ese tipo, para ese adolescente, parece que era yo cuando, antes de pensar que iba a trabajar para el teatro, iba al teatro. O sea, ¿en quién creo cuando escribo? Esto es una respuesta provisional a la pregunta que me formula Blanca. ¿En quién pienso cuando empiezo a pensar eso, en la mujer, en el hombre que entrega un libro, o en Reykjavik? Pues pienso en ese chaval, en general, en una persona que esperaba algo del teatro y que elegía obras que esperaban algo de él, y eso a mí me parece fundamental. O sea, yo repito, o sea, ¿para quién escribo? Para una persona que espera algo del teatro y que elige obras que esperan algo de él, que lo respetan, ¿no? Yo he dedicado algún tiempo a la enseñanza, a la educación, a la formación, y creo que el rasgo fundamental de un maestro respecto de sus alumnos ha de ser esperar algo de ellos. Esperar algo del otro es la forma más radical de respetarlo. Y por el contrario, si todo es abaratar, simplificar, reducir, etc., eso es una falta de respeto. Y yo creo que el escenario, creo que por supuesto la televisión está llena de falta de respeto, lo que domina en el mundo del cine es falta de respeto, y lo que también aparece de forma creciente, me parece, en los escenarios, es una falta de respeto. Falta de respeto en el sentido de, bueno, como tú eres tonto perdido, quiero decir, doy por hecho que tú eres un simplón, que no eres capaz de imaginar, que no eres capaz de criticar, que no eres capaz de asociar, que no sabes nada, ¿no? Te lo voy a dar todo, te voy a tratar meramente como un consumidor, y voy a satisfacer tus apetitos, ¿no? Bueno, cuando yo tenía 15, 16 años y pudiendo hacer otras cosas, o pudiendo tener otras cosas en las que invertir el poco dinero que tenía o que podía conseguir, pues iba al teatro, recuerdo con mi amigo Javier, con el que sigo yendo al teatro. Bueno, pues yo tenía una expectativa de que cada vez que yo sentía emoción, cada vez que se alzaba el telón, cada vez que entraba en el teatro mismo, porque tenía la expectativa de que me sucediese algo importante.
no iba ya a eso tan triste de matar el tiempo, a entretenerme, ¿no? O sea, yo no necesito que nadie me entretenga, ¿no? Yo nunca me aburro, espero más. Espero más y también quiero que los que están aquí esperen más de mí. Eso no quiere decir que los que estén aquí esperen que yo haga tesis doctorales o que resuelva problemas complejísimos, pero que me trate con ese respeto al que aludía. Tuve suerte, me parece, por el hecho de... Tuve mala suerte porque mis padres no me llevasen al teatro de niño. Creo que eso es mala suerte, ¿no? Y creo que hay que intentar que llevar a buen teatro a los chavales y animarles a hacer teatro. Pero por otro lado creo que tuve suerte en la medida en que me encontré con un teatro grande, con un teatro fuerte, ambicioso. O sea, mi primer encuentro con el teatro no fue con un teatro de amiguetes, ¿no? Sino un teatro ambicioso que tenía la misma altura que aquella que yo leía en mi casa. Pues tuve la suerte de que tenía una buena biblioteca y resulta que pues en mi casa tenía cerca La montaña mágica de Thomas Mann, porque era algo que había escuchado, porque mi padre cuando leía en voz alta leía los diálogos entre Nafta y Settembrini, ¿no? Y luego resulta que yo en un momento dado pude bajar ese libro de la biblioteca. Bueno, pues el teatro que yo vi, 6 personajes, La vida de sueño, tenía esa encarnadura, tenía esa ambición, tenía esa potencia. Ese es el teatro con el que me encontré y al que fui fiel como espectador, antes de empezar a trabajar. Y ese teatro yo sentía que ensanchaba mi vida. Es decir, yo he visto a Tío Vania en la calle, ¿no? A mí Tchekhov me ha ayudado a amar a alguna gente, ¿no? A respetar a alguna gente, ¿no? Que tiene un misterio, que tiene un hombre como Tío Vania, ¿no? Que lleva toda la vida enamorado de una mujer que le es inaccesible y no se atreve, no, se siente pequeño, ¿no? Bueno, pues a mí Tchekhov me ha ayudado a comprender, a respetar, a no burlarme, ¿no? de los Vanias que me he ido encontrando con el camino, o del Vania que a lo mejor soy yo, ¿no? Y esto para decir que para mí lo que consigue el gran arte y lo que consigue el gran teatro es extender lo visible, ¿no? A mí me parece oportuno recordar aquella expresión de Paul Klee de que el arte no imita la realidad, sino que la hace visible, ¿no? Que precisamente nos pues extiende nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra sensibilidad, nuestra escucha, ¿no? Y yo creo que eso es lo que aquel teatro me ofrecía y lo que yo he intentado modestamente al teatro al que he intentado acercarme, ¿no? Ocurre que en un momento dado, cuando yo que escribía narrativa y poesía, ensayé el teatro con mucha ingenuidad. Tuve la suerte de que una pieza que se llamaba Siete hombres buenos fuese premiada, y el mejor premio que tuve, tan importante como la publicación de la obra, fue el hecho de que precisamente en esta casa, en lo que había en esta casa, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, que dirigía Guillermo Heras, fui convocado a participar en un taller de dramaturgia que dirigía Paloma Pedrero, ¿no? Y recuerdo que en aquel taller conocía gente que hacía teatro, ¿no? Conocí, por ejemplo, a Margarita Sánchez, una actriz y dramaturga muy interesante. Y recuerdo que por primera vez... ¿Está por aquí? ¿No? ¿Está? ¡Anda! Oye, Margarita Sánchez, lo pone aquí, ¿eh? No me lo acabo de inventar. ¿A que sí? ¿A que lo pone? Oye, pues, joder, me caches en la mar. Oye, va a parecer mentira, ¿no? No, como cuando en el Price me sacó un payaso y tal, me saco un payaso a hacer tal, lo hago muy mal, pero y luego me dice Vicky Peña, bueno, eso estaba pactado y tal, ¿no? Y digo, qué va, yo a ese hombre no lo conozco nada y él tampoco, ¿no? Y pues no, recuerdo que hablando con ella, con Margarita, de pronto aparecieron, o sea, de pronto me encontré por primera vez una persona que realmente hacía teatro, y recuerdo que me hablaba de las condiciones de posibilidad del teatro, me hablaba de la necesidad de, bueno, esto que
si queremos poner esto en escena, tenemos que pensar en el transporte de la puerta, ¿no? Si esta puerta la vamos a hacer, ¿se va a construir o no se va a construir? Y ¿cómo la vamos a transportar? Y no es lo mismo llevarla a Lugo que a Getafe. Y entonces me encontré ese mundo, el mundo del teatro, que es un mundo necesariamente materialista, ¿no? en el sentido más noble. Hablaba esta semana con Susana Rubio, mi productora, que nos ha producido Reykjavik, y estábamos hablando sobre qué hacer, y yo hablábamos de una obra que escribí, que se llama El cartógrafo, y me dice Susana, claro, pero ahí hay una niña, ¿no? Claro, eso es un problema, ¿no? Los niños en teatro son un problema. Lo dice una obra mía que se llama Hamelin, ¿no? Los niños son un problema porque son un problema artístico, primero porque normalmente los niños lo hacen muy mal, y cuando lo hacen bien el público se fija en lo bien que lo hace el niño y no se fija en otras cosas. Pero además es que si tienes un niño tienes que tener un tutor que lo acompañe, etcétera. Eso encarece mucho la producción, y claro, entonces uno empieza a pensar, bueno, claro, no, entonces si quiero hacer esa obra tengo que encontrar una solución quizá poética, por ejemplo, que la niña sea interpretada por una anciana, ¿no? Pero que sin embargo convenzamos al espectador de que tiene que ver a una niña, ¿no? o que la anciana que soy tiene que ver a aquella niña. Y esto me sirve para hablar de hasta qué punto nuestro trabajo es distinto, el trabajo del escritor de teatro es distinto que el trabajo del poeta o el trabajo del novelista. Para el novelista una niña es una niña, y nosotros estamos trabajando con condiciones absolutamente concretas que limitan nuestro trabajo, pero que al mismo tiempo son ocasiones poéticas. Porque si resulta que finalmente la niña es una anciana, eso no es un quiero y no puedo, sino que precisamente puede ser el centro mismo del espectáculo. Y después de Margarita empecé a conocer a otras gentes que me fueron acercando al teatro, a esta mesa que parece que pesa mucho y no pesa tanto, etcétera, ¿no? a lo concreto y fundamentalmente al mundo del actor, el estar cerca de la puesta en escena de mis textos quizá me ha enseñado algo, y está en la base de que finalmente me haya atrevido a dirigir 2 espectáculos que son La lengua en pedazos y Reykjavik, en que he descubierto, y lo he dicho en algún lugar, que al fin y al cabo dirigir no es sino escribir en el espacio y en el tiempo, porque lo que estás construyendo es un texto y estás ofreciendo signos que el espectador habrá de leer y habrá de asociar. Pero es escribir en el espacio y en el tiempo, y es hacerlo con otros. Es decir, por ejemplo, Reykjavik es tan mío como de César Sarachu, de Daniel Albaladejo y de Elena Rayos y de todos los que hemos estado en ese equipo. Bueno, ¿sí? ¿Voy bien? Sí, vale. Claro, todo esto me lleva a compartir una visión del teatro y voy a utilizar algunas expresiones en que he abundado y me excuso ante aquellos que me las hayan escuchado ya, pero que están con la experiencia de aquel chaval de 15 años que va a ver Doña Rosita la soltera. Para mí el teatro, si alguien me pregunta qué es lo fundamental del teatro, cuáles son las 2 fuerzas del teatro, las dos características que atraviesan el teatro, para mí el teatro es el arte de la imaginación y de la reunión. Y eso lo convierte en algo especial, en algo poderoso. Era obvio para mí, para aquel chaval de 15 años, que ahí estaba viendo a una actriz durante 1:20, ¿no? Y sin embargo al mismo tiempo estaba viendo a una joven y una anciana y demás. Y era la elocuencia de la actriz y también mi imaginación la que era capaz de ese despliegue. A mí me gusta recordar aquella caracterización que hace del teatro Borges, según la cual el teatro es el arte en que un hombre finge ser lo que no es y otro finge que se lo cree, ¿no?
Y creo que ahí está está lo más importante que se puede decir del teatro, porque ahí están esas dos notas, la imaginación y la reunión. Yo salgo aquí y de pronto soy Julio César, o soy un moribundo, o soy un sacerdote, o soy un jugador de rugby. Y si vosotros queréis, eso empieza a ocurrir, ¿no? Yo a eso le llamo el pacto teatral, ¿no? Consiste en que vosotros completéis y mi trabajo, si yo fuera actor, mi trabajo consistiría fundamentalmente en que vosotros quisieseis creer, ¿no? Y he contado alguna vez y lo he contado y no hace mucho, ¿no?, que cuando Ernesto Caballero me propone que la gran Carmen Machi interprete La tortuga de Darwin, yo ingenuamente le contesté, no, me parece que es muy buena, pero es demasiado joven, ¿no? Claro, la tortuga de Darwin es una tortuga de 200 años que ha evolucionado en mujer, y ha evolucionado en mujer a golpes de historia, es decir, se puso en pie en el bombardeo de Guernica para escapar, la voz le surgió para intentar salvar a un niño en el gueto de Varsovia, y yo ingenuamente contesté, eso no lo puede... Yo pensaba en nuestras grandes veteranas, ¿no? Pensaba en Lola Herrera, en Alicia Hermida, que por supuesto lo hubieran hecho bien, lo hubieran hecho extraordinariamente, pero no por ser ancianas, ¿no?, sino porque son grandes actrices. Porque ese personaje que he descrito, o sea, una tortuga de 200 años evolucionada en mujer, eso no hay ninguna actriz del mundo que lo pueda hacer. No hay ninguna actriz del mundo que pueda hacer ese personaje. El único que lo puede hacer es el espectador. Es el espectador el que puede darle 200 años a esa criatura, y lo que conseguía la extraordinaria Carmen Machi es que cuando entraba en el despacho del profesor con un leve Parkinson y decía, yo soy la tortuga de Darwin, y el otro se burlaba y le decía, usted no es la tortuga de Darwin ni de nadie, usted es una señora mayor. Dice, no, es que he evolucionado, decía Carmen Machi. El espectador lo creía, el espectador aceptaba que estábamos ante la tortuga de Darwin, y esto es para mí lo más extraordinario, ¿no?, cuando Carmen en un momento dado decía, perdí un hijo después de la guerra, no supe defenderlo, había espectadores que se emocionaban, y para mí esa emoción es un milagro, porque el público, el espectador, sabe que el espectador está emocionándose con la muerte de un hijo imposible de una mujer imposible, ¿no? Y cuando se produce esa transfiguración, ¿no?, nos encontramos ante el milagro del teatro, en cuyo centro está el frágil cuerpo del actor. Claro, para mí se insiste muchas veces en que el teatro es en el origen de la palabra teatro, teatrón, lugar para ver, etc. Es cierto que el teatro es el lugar para ver, pero lo que ve el espectador no es lo que ve el ojo, ¿no? Lo que el espectador ve es precisamente algo que está más allá del ojo, y por eso no hay espacio teatral tan rico como aquel que Sófocles nos entregó en La encrucijada de caminos, en que Edipo se encuentra con Layo. Sófocles construye ese espacio con palabras para que el espectador lo imagine, y cualquier concreción física, material de ese espacio sería decepcionante, porque no hay encrucijada de caminos tan importante, tan poderosa, tan tensa como aquella que podamos imaginar. Imaginad cada uno de vosotros Edipo encontrándose con Layo, no sabiendo que Layo es su padre, ¿no? Y precisamente él que quería huir de matar a su padre. ¿Por qué ese espacio es tan rico? Porque es un espacio que está cargado de imágenes, pero esas imágenes están en nuestras cabezas, y quizá porque cada uno de nosotros en algún punto tiene miedo de matar a su padre, ¿no?, o de matar al padre, o lo que sea para él el padre, o tiene miedo de ser matado por su hijo o por sus hijos, etc., ¿no?
el teatro es un mirador de la existencia humana, y lo es a través de, precisamente, a través de aquello que la imaginación de cada uno de nosotros, esa imaginación atravesada de experiencia, convoca y produce. Y por eso es inmediatamente filosofía. Por eso creo que cuando a mí me preguntan por mi formación filosófica, yo siempre insisto en que no veo una disociación entre mi trabajo para el teatro y mi trabajo y mi modesto trabajo en filosofía, y creo que el teatro es capaz de suspender al espectador ante preguntas para las que a veces el filósofo todavía no tiene palabra, y no hay obra más filosófica, o sea, más importante que la relación de la filosofía o del pensamiento con el teatro no es tanto buscar una filosofía a la que esa obra se adecue, cuanto digamos, estar a la altura de la filosofía, de la conversación que la propia obra pueda generar, ¿no? O sea, creo que precisamente hay obras que son capaces precisamente de convocar una conversación, una meditación para la cual las ideas circulantes no están todavía preparadas. El teatro es imaginación y el teatro es reunión, y he dicho, como otros, que el teatro es un arte político, al menos por 3 razones. Primero, porque se realiza en asamblea; en segundo lugar, porque su autoría es colectiva, y por tanto aquello de lo que el teatro habla de algún modo respira con sueños y pesadillas compartidos. O sea, si hacemos Reykjavik, no es porque yo haya tenido una visión y los otros hayan tirado de ella, sino porque de algún modo compartimos unas preocupaciones, unas inquietudes, César, Daniel, Elena y también Alejandro, que en su escenografía, y Juan con su luz, y Mariano con su sonido, ¿no? Pero además, sobre todo, creo que el teatro es un arte político porque es por excelencia el arte de la crítica y de la utopía, porque me parece que no hay ningún otro arte en que de forma tan intensa podemos examinar lo que hay e imaginar otras formas de ser, de estar en el mundo. El teatro es algo extraordinariamente extraño, ¿no? O sea, el teatro consiste en que estamos reunidos y de pronto unos tipos se ponen aquí, ¿no? Dan 2 pasos o un paso delante, y con la complicidad de vuestra imaginación, los que están aquí empiezan a representar posibilidades de la vida humana. Eso es extraordinario. O sea, eso es increíble, esa escisión, esto de que de pronto unos tipos digan, o sea, uno podría decir, el hombre es el ser que hace teatro. O sea, de pronto unos tipos se separan y empiezan a representar posibilidades de la vida humana, empiezan a examinar la vida y sus posibilidades, pero de una forma extraordinariamente ingenua, pero también extraordinariamente poderosa. Bueno, yo ahora voy a hacer de Macbeth, ¿no? y ambiciono, pero soy cobarde, y todo eso se hace gracias a que vosotros me ayudáis con vuestra imaginación. Y en este sentido, lo que se inventó, cuando eso se inventase, fue un arte que nos permite examinar lo que somos y también examinar otras posibilidades de ser. Para mí, bien, y esta es una escisión conflictiva, ¿no? Porque resulta que de pronto unos tipos se colocan aquí y empiezan a hacer cosas, y lo más interesante ocurre cuando eso produce un desagrado, o una incomodidad, o eso desestabiliza. Yo siempre digo que cuando
que si se dice que el teatro es el arte del conflicto, no hay conflicto más interesante y más importante que aquel que se puede producir entre el actor y el espectador, ¿no? Y ese conflicto se produce fundamentalmente cuando el espectador encuentra su doble, ¿no? Y eso es algo que también creo se puede decir del teatro. El teatro es el arte en que podemos encontrarnos con nuestro doble, en que podemos encontrarnos con aquello que somos y no aceptamos ser, con aquello que querríamos ser y no nos atrevemos a ser, con aquello que podríamos haber sido si no hubiésemos tomado la decisión que tomamos, con aquello que habríamos sido si hubiésemos tomado, etcétera, ¿no? Y eso es algo extraordinario. Claro, alguien puede pensar que estoy hablando en términos muy cercanos a aquellos en que Freud hablaba de los sueños, ¿no? Pero es que se trata de eso, se trata de que en el teatro podemos encontrarnos con aquello que en la vigilia no nos atrevemos a revelar. Dentro de todo aquello que el teatro puede dar a examinar, creo que hay algo muy especialmente importante, que es el lenguaje. Para mí el lenguaje es la cuestión política por excelencia. Cuando he contado alguna vez que viendo el montaje de Cartas de amor a Stalin en París de Jorge Alavelli, pensé, anda, la obra no va de lo que yo creía que iba, ¿no? O sea, la obra no es una miniatura sobre la censura soviética, la obra habla sobre todo de la cuestión de quién escribe mis palabras, ¿no? En esta obra, Bulgakov empieza a escribir cartas a Stalin y ahí empieza ya a perder, porque en lugar de escribir sus ficciones, empieza de algún modo, en lugar de escribir para la gente, que es para los que hay que escribir, empieza a escribir para el poder, sintiendo que su palabra es capaz de algún modo seducir al poder, de conmover al poder, hay un gesto narcisista en el gesto de Bulgakov, decidiendo, bueno, yo ahora no escribo novela o no escribo teatro, sino que escribo una carta a Stalin, ¿no? Y con mi carta le voy a conmover, lo voy a movilizar. Y en un determinado momento, Bulgakov, no solo que está escribiendo cartas a Stalin, en un momento dado en la obra, Bulgakov escribe al dictado de Stalin, pero en realidad ya lo estaba haciendo desde el principio, porque cuando estás escribiendo para alguien, estás escribiendo de algún modo al dictado de ese alguien. Y está escribiendo, creyéndose libre, en realidad está escribiendo al dictado de Stalin. Y finalmente es el propio Stalin el que escribe las cartas que Bulgakov le va a dirigir. Y yo viendo aquello pensé, claro, la obra no habla de... El gran asunto de la obra es la pregunta ¿quién escribe mis palabras?, ¿no? Y esa es una pregunta que yo me hago cada día, como escritor, pero también como ciudadano. ¿Quién escribe mis palabras? Por ejemplo, ¿hasta qué punto ahora mismo, creyéndome autónomo, he venido aquí el sábado por la mañana y estoy hablando, ¿no? Pues, ¿hasta qué punto estoy siendo hablado, ¿no? Estoy ocupado por frases, por tópicos de mi tiempo o del poder? Y creo que el teatro tiene una extraordinaria capacidad para hacernos escuchar la palabra, ¿no? Para que nos sintamos avergonzados sobre la palabra que manejamos, para que sintamos la pequeñez de nuestra palabra, y menos para que sintamos hasta qué punto estamos ocupados por palabras de otro, hasta qué punto somos escritos por otros, ¿no? Creo que el teatro tiene además, yo a veces hablo de la capacidad del teatro para crear lo que podríamos llamar, lo que yo llamo nostalgia de lengua y envidia de lengua, ¿no? Cuando he trabajado en la palabra de Teresa de Jesús, en La lengua en pedazos, o cuando he hecho versiones como la de La vida es sueño, yo he sentido que había ahí una oferta, que podía haber una oferta al espectador, que el espectador podía percibir su propia lengua, el castellano, como lengua extranjera, que podía sentir hasta qué punto nuestro castellano está mutilado, ¿no? Precisamente porque estamos ocupados por un castellano que es el castellano del poder, ¿no? Y el mero hecho de que el espectador se asombre ante la pequeñez de su palabra y sienta envidia de lengua, sienta nostalgia de lengua, creo que ya de suyo es un acto político.
se utiliza cada vez con más frecuencia en la conversación política el concepto empoderamiento, ¿no? Bueno, pues yo creo que precisamente el teatro tiene cierta capacidad, o tiene cierta misión, tiene cierta responsabilidad para empoderar a la gente. O sea, de lo que se trata finalmente es de que cada uno de nosotros, cada ser humano, sea capaz de construir su propia lengua, que en lugar de ser ocupado por una lengua ajena, de algún modo sea capaz de construir su idioma y que sea capaz de alcanzar una palabra con la que hacer un relato de su propia experiencia y de compartirlo, ¿no? Cuando hablo de que el teatro es un arte político, por supuesto no estoy hablando de que el teatro sea un arte partidista, por el contrario, sabemos hasta qué punto la mecánica de partidos conduce precisamente a una simplificación y a una reducción y al maniqueísmo, cuando nuestra misión, por el contrario, debería ser otra, debería ser la de presentar lo complejo como complejo. Y finalmente, creo, en lo que a la política se refiere, creo que antes que haciendo proclamaciones sobre la libertad, creo que como mejor defendemos la libertad es ejerciéndola, ¿no? Es haciendo aquello que, con toda responsabilidad, por mucho que cueste, haciendo aquello en lo que creamos. Cuando hablo del público, debo decir, por lo demás, que yo creo que el teatro hay que dirigirlo no al público, sino al espectador, a cada espectador. Creo que el público quiere tragarse al espectador. El gran maestro del norte, Søren Kierkegaard, decía que hablaba del público, utilizaba para caracterizar al público la expresión entre otras, la expresión de maestro de la indiferencia, ¿no? Y creo que es muy importante que desde aquí, ¿no?, se hable a cada espectador, a cada espectador, que es distinto, y que precisamente hay un monstruo, hay una ola negra que quiere deshacer esa singularidad. Creo que hay que crear ocasiones para que cada espectador pueda encontrarse con su doble, con su fantasma. Finalmente, creo que el asunto del teatro desde Atenas es nuestra fragilidad, la fragilidad del ser humano, nuestra pequeñez, ¿no? Pero al mismo tiempo nuestra aspiración a la dignidad, a la belleza, a la libertad. O sea, yo creo que en cada acto teatral ha de ser un acto de exaltación de la belleza de la vida, ¿no? Que cada vez que hay, o sea, el actor es un ser sagrado, ¿no? Y entonces cada vez que sale un actor con su frágil cuerpo aquí, ¿no?, se está produciendo un momento de exaltación de la vida, de confianza en la vida, y al mismo tiempo lo que nos está mostrando ese frágil cuerpo es nuestra propia fragilidad respecto del tiempo, respecto de la naturaleza, pero también nuestra fragilidad respecto de otros, respecto de los otros. Y creo que ahí, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un asunto y de una imagen dominante en el teatro desde los griegos, y es aquella en que un ser humano intenta dominar a otro. O sea, creo que si pensamos en la imagen más dominante, ¿no?, en el teatro griego, es aquella en la que uno intenta defender su vida su vida física o moral frente a otro. Y esto nos lleva a un asunto que para mí es importante y que está vinculado a cosas de las que hemos hablado, que es la representación de la violencia en mi teatro y en el teatro y lo que veo también en el teatro de otros. Y ya voy a intentar ir acabando, ¿no? Yo creo que hay en el espectador, en el espectador y en el ser humano, un apetito de inocencia, ¿no? O sea, todos queremos ser buenos, queremos ser buenas personas, ¿no? Y en este sentido,
creo que es frecuente la representación de formas de violencia en la que lo que ocurre es que se presenta aquí un verdugo, un malvado, ¿no?, frente al que el espectador se siente inocente, ¿no? Y el espectador de algún modo se desliza y es invitado a deslizarse a la posición de la víctima, porque la posición de la víctima es percibida como la posición de la inocencia. Bueno, a mí eso me parece moral y políticamente inútil. Creo que es más útil y más responsable, de algún modo, mostrar al espectador la propia violencia que él puede llevar dentro de sí, ¿no?, su propia complicidad con la violencia, ¿no? Mostrar de algún modo cómo cada espectador puede de algún modo pisar aquello que Primo Levi llama en Los hundidos y los salvados la zona gris, ¿no? Yo he contado alguna vez en algún taller, he recordado aquella situación que algunos tendréis en la cabeza. Estoy hablando mucho, ¿no? No, ¿recordáis aquello que sucedió hace unos años creo que en un tren de cercanías de Barcelona, en que de pronto las cámaras captaron la siguiente situación? Hay una mujer, una chica joven inmigrante, que se encuentra con un tipo, o sea, de pronto hay un tipo que es un local, ¿no?, que tiene un móvil y empieza a radiar: mira, me estoy encontrando aquí con la abeja verbalmente, la amenaza y finalmente la golpea, ¿no? Y lo está radiando, ¿no?, está contándolo. Y la cámara está enfocando esto, ¿no? Bueno, pues, claro, esta es una historia que tiene un interés limitado, ¿no? Es la historia de una víctima que tiene una persona que tiene la mala suerte de encontrarse con un bellaco, con un canalla. Claro, pero hay otro. Ahí en la cámara, no sé si recordáis que en la cámara apareció un tercero, que era alguien que era, por cierto, también inmigrante, que de pronto se encontró con que estaba en ese vagón y vio aquella situación y no hizo nada, ¿no? O sea, no hizo nada. No hizo nada. Claro, ese hombre, ¿por qué no hizo nada? Claro, bueno, a saber por qué no hizo nada, pero yo empiezo a pensar en él y pienso, claro, él tiene derecho a la vida, ¿no? Él cree que tiene derecho a la vida, ¿no? El defender a esa mujer, de pronto el otro saca una navaja, le pega, a lo mejor he conseguido mis papeles precisamente este año, ¿no? He conseguido un trabajo, tengo 3 hijos en casa. Entendemos por qué ese hombre no haga nada, ¿no? Entendemos que ese hombre no hace nada, y sin embargo ese hombre está entrando en lo que Primo Levi llama la zona gris, ¿no? Aquella, dice, Primo Levi habla en Los hundidos y los salvados, aquella zona, dice, que separa y al mismo tiempo une a víctimas y verdugos. Bueno, para mí, ese personaje es el interesante, teatralmente. Ese personaje es el interesante. ¿Por qué crees que lo filma? ¿Cómo? No, él no lo filma, es una cámara, es la cámara, claro, pero ese hombre que está tomando la decisión de no actuar, es un hombre que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, o sea, si tú colocas en escena la situación entre la víctima, inmediatamente tú entregas tu corazón a esa pobre chica, ¿no? Y por supuesto te sientes inmediatamente separado de ese canalla, ¿no? Pero ese otro es mucho más, teatralmente es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque ese hombre que ha subido a un tren de pronto se ve ante un problema de decisión enorme que lo atraviesa. Y ese hombre sí me está preguntando a mí, ¿y tú qué harías? ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Tú defenderías a alguien? Y esa es la zona, me parece, la zona del teatro, ¿no? Frente a hacer una presentación afirmativa, ¿no? Finalmente indulgente, ¿no? y que es muy cómoda para el espectador, ¿no? Creo que atender a ese otro es mucho más interesante, mucho más, por otro lado, mucho más arriesgado, mucho más complicado. Cuando he escrito obras como Himmelbeck, por ejemplo, Himmelbeck, que es una obra que habla sobre los campos, ¿no? Bueno, pues para mí el exterminio de los judíos europeos es un problema europeo, ¿no? Es un problema de todos y es un problema también mío, ¿no? Y es un problema también mío. Es muy fácil el relato de unos malvados jerarcas enloquecidos alemanes, ¿no? El tema está en que el exterminio de los judíos europeos es también responsabilidad
es también responsabilidad, pues, por ejemplo, eso de instituciones que miraron hacia otro lado, de gentes de las iglesias que miraron hacia otro lado, etcétera, ¿no? Todo esto para decir aquellos que de algún modo entraron en lo que Primo Levi llama la zona gris. Bueno, todo esto, claro, cuando uno habla demasiado de esto, puede parecer que está insistiendo en la necesidad de hacer un teatro crítico y bueno, que sea político en el sentido en que hemos estado hablando. Por supuesto, creo que también, y así quiero pensar que es en alguna medida mi teatro, creo que es también muy importante que haya un teatro de la luz y un teatro de la risa, ¿no? y un teatro de la alegría. Pero un teatro crítico también trabaja para la alegría, trabaja con un inconformismo respecto de lo que hay, y me parece que está en consonancia con aquella propuesta benjaminiana, hablo de Walter Benjamin, en quien me eduqué, de aquella expresión paradójica, para mí formidable, que es la de organizar el pesimismo, ¿no? Que es una expresión extraordinaria, ¿no? O sea, quizá hay momentos en que no podemos ser optimistas, pero tenemos la obligación, tenemos el deber de organizar nuestro pesimismo. Ya voy a acabar, ¿no? Ojo, no tenía que haber hablado 50 minutos y llevo ya... No, pues voy a hablar... Sí, claro. Bueno, claro, cuando elijo un asunto como el del tren, ¿no? Bueno, yo siempre empiezo a pensar, no de forma sistemática, pero siento que aquellos asuntos a los que me entrego, aquellos motivos que finalmente desarrollo, pues quieren tener 4 fuerzas, hay 4 vectores que a mí me animan, o que están en el teatro que yo amo y en el teatro al que yo aspiro. Yo quiero que en mi teatro haya acción, haya emoción, haya poesía y haya pensamiento. Eso es lo que me ha entregado el teatro que yo amo, ¿no? Acción, emoción, poesía y pensamiento. Y que cuando elijo un asunto, siento que un dramaturgo, y en general los que hacemos teatro, debemos proponer un mundo, ¿no? Cuando trabajo sobre Teresa de Jesús, siento que el lenguaje de la mística, el lenguaje de la espiritualidad, el silencio, es una propuesta. El teatro no solo es el reino no solo es el arte de la palabra pronunciada, es también el arte del silencio, el arte en que el silencio se escucha y se pronuncia, ¿no? Así como es el arte en que es el arte de los cuerpos, pero también es el arte en el que la ausencia se ve. Cuando he elegido, por ejemplo, Reykjavik, he sentido que en el lenguaje del ajedrez, no solo en los personajes del ajedrez, en el mundo del ajedrez, sino que también en ese lenguaje había una poesía que ofrecer. Es decir, que si un personaje dice 2 alfiles blancos en columna, esa es una expresión maravillosa, es una expresión ajedrecística, ¿no? O eso, peón adelantado, ahí hay una carga extraordinaria, o sacrificio de dama, ¿no? De todas esas expresiones, acción, emoción, poesía, pensamiento, quiero subrayar la de poesía porque para mí lo que yo busco con un hecho teatral es construir una experiencia poética. El otro día discutía con Jordi Galcerán, ¿no? En un debate que tuvimos precisamente eso, en Riga, ¿no? Hablábamos, para él nuestro trabajo consiste fundamentalmente en el de contar una historia, ¿no? El de ser buenos narradores, ¿no? Y yo respeto mucho eso y respeto mucho a Jordi, pero para mí de algún modo la historia, soy fiel a las historias e intento contar historias, pero para mí el relato es de algún modo una percha para la que precisamente colgar un silencio. O sea, para mí el mejor momento, o el momento que yo más aprecio en La lengua en pedazos, es aquel en que el inquisidor se queda en silencio. Y eso es algo en principio antiespectacular, ¿no? Y cuando estábamos ensayando yo le decía, no, aguanta, ¿no? Y si el espectador se incomoda, eso es bueno, ¿no? Aguanta, porque ¿qué está ocurriendo en ese silencio? ¿Estás rezando? ¿Estás meditando sobre qué hacer con esa mujer a la que podrías matar? ¿No? Podrías matarla y podrías no solo matarla, sino hacer que toda marca de ella en la historia quedase borrada, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? De algún modo, toda la obra está
construida para que se escuche ese silencio y para que se vea ese silencio. Digo que para mí el teatro ha de ser una experiencia poética, de forma que luego si el espectador no reconstruye el relato que le he ofrecido, eso no es tan importante para mí como el hecho de que el espectador no haya sido atravesado por algunos momentos que construimos para mí. A mí me es útil a veces una imagen que es la imagen del faro, ¿no? O sea, es así como me ocurre en la vida, ¿no? O sea, es como que estás mirando y de pronto un faro, barre el horizonte y ves algo, ¿no? Pero el faro pasa, ¿no? Y eso me ha interesado, ¿qué era eso que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Y tú miras y luego pasa el faro y ya no está eso. Pero tú tienes que seguir mirando. O sea, tienes que seguir mirando hasta que vuelva a aparecer aquello que en algún momento te interesó. O sea, de pronto estoy dándole vueltas a esa mujer a la que entrega el otro el libro y no pasa nada, ¿no? Yo tengo que volver a pensar en ella, ¿no? En esa mujer y cómo esa mujer, la azafata, tiene hijos, tiene una pareja, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando baja del tren, ¿no? ¿Cuál es su relación con los otros, etcétera? Tengo que estar atento, ¿no? Hasta que de pronto el faro me vuelva a revelar algo. Y luego hay una imagen que quiero compartir con vosotros, que es una imagen que procede del filósofo Walter Benjamin, que es la imagen de la elipse, ¿no? Benjamin en varios de sus textos utiliza la imagen de la elipse. Los que recordáis aquella lección en matemáticas, ¿no? La elipse es un lugar geométrico, ¿no? Que está determinado por dos puntos llamados focos, ¿no? Digamos, la suma de distancias de los puntos de la elipse o sea, digamos, si este es un punto de la elipse, estáis viendo una elipse, ¿no? Y es extraordinario, ¿no? ¿No? Es increíble, ¿no? Pero, o sea, de pronto hay dos focos y aquí hay una elipse, y sabéis que la suma de estos puntos comparten la elipse porque la suma de esta distancia es también la suma de esta con esto, ¿no? O sea, que la suma de distancia es constante. Bueno, hay algo extraordinario que aparece. Benjamin utiliza a veces la imagen de la elipse, por ejemplo, para hablar de cómo, dice, por ejemplo, sobre Kafka, en su interpretación, la obra de Kafka viene a estar dentro de una elipse cuyos focos serían por un lado la tradición mística judía, de algún modo desaparecida o borrada o enmascarada, y la experiencia de soledad, de anomia del hombre de la gran ciudad, ¿no? Bueno, y el propio Benjamin, de algún modo, en su pensamiento está, por un lado, el materialismo histórico, el marxismo, y por otro, la tradición judía interpretada leída desde un no creyente, ¿no? Bueno, pues a mí esto me interesa mucho, porque creo que esta imagen me interesa mucho, porque creo que cuando estamos mirando una cosa, es importante que al mismo tiempo estemos mirando otra, ¿no? O sea, quiero decir, si por ejemplo decimos vamos a hacer una obra sobre el terrorismo, o sobre la inmigración, ¿no? Si hacemos una mirada directa, ¿no? Probablemente lo que vamos a tener es un círculo, ¿no? Pero si somos capaces hay gente aquí que tiene una capacidad, ¿no? Entras por ahí y tiene capacidad para ver dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues esa mirada es especialmente poderosa. Y creo que esa es la mirada del arte y la mirada de la filosofía. Porque ocurre que cuando estás mirando un punto, estás solo viendo ese punto, y sin embargo, cuando de pronto creas, y claro, la elipse es tanto más interesante cuanto más distantes sean esos puntos, y de algún modo, cuanto mayor heterogeneidad haya entre estos dos puntos. Es decir, si eres capaz de estar viendo esto y al mismo tiempo ver otra cosa, de pronto esto lo vas a ver como no lo verías si no hubieses atendido a esto. Y se crea de algún modo un campo magnético que es especialmente fecundante, especialmente rico. Lo que busco en mis textos es complejidad y al mismo tiempo ligereza, sencillez, que no sea simplicidad, y de algún modo busco que
como ocurre un tablero de ajedrez, solo tiene 64 casillas, pero al mismo tiempo es infinito, porque los grandes textos que admiro son esos, los textos que son sencillos y que al mismo tiempo son infinitos. Eso es a lo que modestamente aspiro, y ya esto es lo último que digo. Sé que entre vosotros hay gente que se está formando en el campo de la crítica, y yo me siento muy limitado, ¿no? Necesito la conversación. Bueno, hay una imagen maravillosa de Carmen Martín Gaite cuando habla de salir a la búsqueda de interlocutor, ¿no? Pues yo creo que en mi teatro yo busco interlocución, y por eso nunca paro de reescribir, porque los otros, siempre digo que un texto sabe cosas que el autor desconoce, ¿no? Y los otros te están manifestando que es aquello que habías escrito sin saberlo, y te están manifestando también que es aquello en que deberías hacer ese trabajo de desangrar o de desengrasar. Y cuando comenzaba con Margarita, ¿no? Pues lo que esperaba de la crítica y lo que esperaba en general del espectador, y al fin y al cabo un crítico no es sino un espectador especialista, privilegiado, lo que esperaba de ellos es el elogio o el silencio. Si había metido la pata, pues que no saliese nada, ¿no? Que no dijesen nada. Y ahora lo que busco es conversación, lo que busco es compañía, lo que busco es que el espectador o el crítico ponga mi texto en relación con otros míos o con otros aspectos de la conversación contemporánea, y ¿por qué no? Que me ayude a reescribir, que me ayude a seguir trabajando. Y por tanto, si alguien en un momento dado ve algo, quiere darme un consejo sobre cualquiera de mis obras, será escuchado. Quizá no sea obedecido, pero será escuchado, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que ya he hablado demasiado. Nadie duda que hemos estado en compañía, yo creo. Gracias. Muchas gracias, Juan. No, al contrario. A vosotros. A vosotros.